entierra a sus 2 hijos pequeños en el cementerio de Santomera, Murcia. Todo el pueblo la acompaña ante una tragedia que ha hecho estremecer hasta la médula a una localidad pequeña que se ha convertido en el foco de toda España. Paquita camina detrás de los ataúdes blancos junto a su marido, un hombre fornido, camionero. La mujer, que entonces tiene 33 años, lleva una mano vendada. Nadie parece percatarse. El dolor de una madre se contagia a todo un pueblo. Una madre que llora, que sufre, que parece fuera de este mundo por culpa de un sufrimiento como no hay otro igual. Salgo de casa para que no me acuséis de ser soberbia, pues esa mala fama han adquirido personas dignas, porque a solas o en silencio vivieron sus desgracias. La benevolencia no anida en los ojos de los mortales, que con hostilidad te miran, fijándose tan solo en nuestra apariencia. Un acontecimiento inesperado que se me ha venido encima me ha destrozado entera. Estoy acabada. Ya en vivir no puedo encontrar gusto. Debo morir. Ya sabéis todo. El hombre que era para mí todo, mi marido, ha resultado ser la escoria de los hombres. De todas las especies animadas y dotadas de pensamiento, de todas, somos nosotras, las mujeres, los seres más miserables. En primer lugar, tenemos que comprar a un precio altísimo un marido. Le pagamos, le estamos pagando para que se convierta en el amo de nuestro cuerpo. Y por si eso fuera poco, encima pierden su buena fama las mujeres que se separan de su marido. Pero no. Porque si el esposo acepta convivir sin imponernos con violencia su yugo, envidiable es entonces nuestra vida. Y si no es así, es mejor morirse. Dicen de nosotras que por vivir en casa corremos menos riesgos, mientras ellos combaten con armas. ¡Vaya razonamiento estúpido! Con mucho, prefiero ir 3 veces a la guerra. 3. A los desgarros del vientre en un único parto. Pero ¿por qué os digo yo esto? Vosotros estáis en vuestra ciudad, en casa de vuestros padres, y disfrutáis de holgura y compañía, mientras que yo estoy sola. Me he quedado sin patria. Me envidia a mi marido, a mí, que su botín he sido. Y botín arrebatado en extranjera tierra, sin madre, sin hermano, sin un solo pariente en cuyo hombro echar el ancla y protegerme de mi infortunio. Pero de vosotros, esto tan solo quiero. Si encuentro la manera de vengarme de mi marido, lo mismo que de aquel que le otorgó a su hija, e igualmente de esta, guardad silencio, porque puede que una mujer tenga escasa fuerza y que le asuste todo y se desmaye cuando vea un arma, pero cuando a una mujer la ultrajan en la cama, en parte alguno encontraréis un corazón tan sanguinario. ¿Estás aquí? Es la primera vez que he visto la cólera violenta convertirse en catástrofe. Lo he visto muchas veces. Esta tierra, esta casa, podías haberlas conservado. Te habría bastado con saber sobrellevar con ánimo ligero las decisiones de los más fuertes. Pero la vulgaridad de tus palabras te expulsa de esta tierra, Medea. A mí me da lo mismo. Nunca dejes de decir que es Jasón el peor de los hombres. Y por lo que respecta a tus palabras contra los reyes,
Piensa en la inmensa suerte que tienes de ser castigada solo con el destierro. Pues yo constantemente trataba de aplacar la cólera de los irritados soberanos. Y deseaba que te quedaras aquí. Pero tú insistes en tu locura. Y no dejas de injuriar día y noche a los reyes. Por eso vas a ser expulsada del país, Medea. Sin embargo, incluso en esta locura, yo no reniego de mis seres queridos. Y vengo aquí, mujer, porque me preocupo por tus sueños. No quiero que vayas al destierro con tus hijos sin recursos. Quiero que no te falte de nada. El destierro ya conlleva de por sí muchos males. Y aunque tú a mí me odies, jamás yo a ti te desearía mal alguno, Medea. Miserable. ¿Es mi lengua? Mi lengua no encuentra un insulto peor para tu muerta virilidad. ¿Cómo te atreves a venir? ¿Cómo te atreves a presentarte ante mí? Tú, mi enemigo mortal, y el enemigo de los dioses y del género humano. No es esto audacia. Esto no es valentía. Después de maltratar a los amigos, mirarles a la cara. Eso es el peor de los vicios humanos. Cinismo criminal. Pero has hecho muy bien en venir. Aliviaré mi corazón injuriándote y sufrirás oyéndome. Por el principio empezaré la historia. A ti te salvé yo. Como bien saben todos los griegos que en la nave Argo contigo se embarcaron. Te habían enviado para uncirles el yugo a los toros cuyo aliento despedía fuego y sembrar luego el campo de muerte. Después, a la serpiente que cubría el vellocino de oro, la maté. La luz de la salvación encendí para ti. Finalmente, yo misma, traicionando a mi padre y a mi patria, marché contigo de Ayolco del Pelión, pero con mucho más corazón que yo. Y maté a Pelías, que había matado a tu padre, con la más dolorosa de las muertes, a manos de sus hijas. Y te libré de todos tus temores. Y a cambio de este trato, infame criminal, me has traicionado y te has procurado un nuevo lecho. Incluso teniendo hijos, porque quizá aún si no tuvieras hijos sería excusable que te enamoraras de esa cama. Ay, estas manos que tantas veces estrechabas. ¡Qué en vano ha sido recibir las caricias de este miserable! ¿Hasta qué punto has hecho añicos todas mis esperanzas? Bueno, como si aún fueras amigo, te haré una pregunta. ¿Y ahora? ¿A dónde puedo dirigirme? ¿Iré al palacio de mi padre o a mi patria, a los que por ti traicioné? ¿O puedo ir a casa de las desdichadas hijas de Pelías? Me he convertido en enemiga de los amigos de mi casa, a los que maltratar jamás debí. Y para congraciarme contigo, les declaré la guerra. Aunque no, porque tú, hoy, tú en compensación me has hecho feliz a los ojos de muchísimas griegas. En ti un marido admirable y fiel yo tengo. Infeliz de mí. Si huyo expulsada de esta tierra, privada de amigos, sola, con mis hijos abandonados. ¡Qué oprobio tan noble para el recién casado!, ¿no? Ver en la miseria errar a tus dos hijos. Y a mí, que te he salvado. Zeus, ¿por qué? ¿Por qué a los hombres les das medios para distinguir el oro auténtico del falso? Y en cambio no grabas en la piel un tatuaje para que distingamos al varón que es carroña. Por lo que dices no me falta elocuencia. Pero como buen timonel de navío, he de izar las velas para escapar, mujer, de tu insensata verborrea. Yo, en cambio, ya que exaltas tanto tus servicios, pienso que entre los dioses y los hombres la única salvadora de mi travesía fue Afrodita. Sin duda tienes un espíritu sutil, pero te avergüenza reconocer que fue Eros, con sus dardos certeros, el que te obligó a salvar mi persona. Pero en este punto no seré muy preciso. De cualquier modo que me haya servido, yo no me quejaré. Sin embargo, por mi salvación, tú has recibido mucho más de lo que dices.
En primer lugar, la tierra griega es tu morada, en lugar de tu bárbaro país de origen. Has aprendido la justicia y sabes vivir según la ley. Si vivieras en los últimos confines de la tierra, de ti no se hablaría. En cuanto a los reproches que has lanzado contra mi boda real, te haré ver que aquí primero he dado muestras de prudencia y luego de virtud, además de gran amor por ti y por mis hijos. Cálmate. Cuando abandoné la tierra de Yolco para venir aquí, arrastrando innumerables desgracias a mi salida, ¿qué hallazgo más feliz podría haber hecho que casarme con la hija de un rey, yo, un fugitivo? Pero no por los motivos que te atormentan, por hostilidad a tu lecho o por el deseo de una esposa nueva. Me bastan los hijos que tengo y a ti nada te reprocho. Yo quería, y es el punto capital, asegurarnos una vida próspera, al abrigo de la necesidad. Yo quería educar a mis hijos de un modo digno de mi casa, colocarlos en situación de igualdad y cifrar mi alegría en la unión de mi estirpe. Porque tú, ¿para qué quieres tener más hijos? A mí me satisface que mis hijos vivos ayuden a mis hijos futuros. ¿Me equivoqué en mis intenciones? Tú misma sentirías si no te atormentara el recuerdo del lecho. Las mujeres llegáis hasta tal punto que si vuestro matrimonio marcha bien, creéis que lo tenéis todo. Pero si una sola desgracia se acerca a vuestro lecho, el partido más útil y brillante se vuelve el más hostil. Los hombres deberíamos engendrar a los hijos por otra vía, sin que existieran las mujeres. Tú debías, si no fueras un miserable, haber hecho esta boda con mi consentimiento y no a espaldas de mí, tu cómplice. Consentimiento digno de recordarse me habrías otorgado si te hubiese mencionado mi boda. Para que incluso hoy te resignas a dominar tu No era esto lo que te retenía. Pensabas que un matrimonio con una extranjera te concedería una vejez sin gloria. Yo no me caso con la hija de un rey por amor, sino que lo hago por tu propio interés. Ya te he dicho, yo quería salvarte y dar a nuestros hijos por hermanos reyes, para que vivieran bien protegidos, en un inexpugnable fortaleza. Lejos de mí una felicidad tan lúgubre y una prosperidad que me destrozaría. Mira, cambia por favor de opinión y compórtate con más inteligencia. No pienses que lo útil es triste y no te consideres desgraciada. Búrlate bien, tú pisas fuerte en esta tierra. Mientras que yo, desgraciada, me voy sola al destierro. Tú misma lo has querido, a nadie más acusas. ¿Pero qué dices? ¿O es que en mi boda me casé con una mujer como fue tu caso y te he traicionado? Contra el rey estás lanzando impías Y maldiciones. también las lanzó contra tu ¡Basta! nueva familia. No voy a discutir más contigo. Y si quieres que te ayude a ti y a los niños con mis bienes, estoy dispuesto a hacerlo muy generosamente. También te daré cartas para mis amigos, ellos te ayudarán. No tenemos necesidad de tus amigos, ni tampoco de tu ayuda. De ti no quiero nada. De gente vil no recibo regalos. Muy bien. Pero yo al menos pongo por testigo a los dioses de que deseo ayudarte. No es culpa mía que te disgusten los beneficios.